Pónganse de pie para orar y entramos en la parte de la enseñanza de esta mañana. Padre Santo, Señor de la gloria, en esta hora, Señor Jesucristo, glorificamos tu nombre y te damos gracias. Estamos aquí ante tu presencia. Sé que tienes siempre una palabra, Señor, para tu pueblo, para cada uno de tus hijos, Señor. Tu palabra que es viva y eficaz. Tu palabra que es lámpara que alumbra nuestro camino, que nos forma, que nos guía. Señor, gracias por tener esta maravillosa oportunidad de estar en tu presencia para estudiar tu maravillosa palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, nombre del Señor Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. Abran sus Biblias en San Marcos capítulo 1. San Marcos capítulo 1, y vamos a leer. Dice la palabra en San Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Bueno, el tema es sobre el arrepentimiento. Es una de las primeras cosas que hace uno cuando se entrega a Cristo. Digo de las primeras porque no es la primera, porque la primera es creer y luego seguido al creer viene el arrepentimiento. Amén. Vamos a examinar bien eso, el arrepentimiento. Cada uno se va a mirar, bueno, ¿qué es lo que produjo en mí el arrepentimiento? Y si yo lo hice de verdad. Porque muchas personas pueden que se hayan entregado al Señor, pero no lo han hecho como genuinamente. Entonces algo queda fallando en sus vidas. Entonces, tanto en el hebreo como en el griego, amén, del Antiguo y Nuevo Testamento, habla de varias palabras que expresan la necesidad de la conversión de las personas hacia Dios. Eso está en todas partes, en muchas partes de la Biblia, y también la palabra arrepentimiento está en diferentes áreas. Por ejemplo, tratándose de la salvación, la Biblia dice que tenemos que arrepentirnos de los pecados para ser salvos, pero después de ser salvos tenemos que arrepentirnos también, seguirnos arrepintiendo, ya no para ser salvos, sino para decir, cambiar de opinión y corregir los errores que hayamos cometido. Y en el pueblo de Israel no se llamó como entrar con el arrepentimiento, como es en el Evangelio, sino que Israel, como era un pueblo, el pueblo de las promesas, el pueblo que inmediatamente nacía la persona, era un israelita y ya estaban las leyes. Lo primero que hacían con el varón que nacía era que lo circuncidaban para demostrar que sí era legítimo del pueblo. Pero el pueblo de Israel, como ya lo sabemos, no se sujetó, porque Dios lo que quería no era tanto que vivieran por una ley que los obligara. Dios nunca ha querido obligar a nadie. Dios quiere que la gente le obedezca de su propia voluntad. Así era también con el pueblo de Israel. Cuando llamó a Abraham, no había una ley que obligara a Abraham. Cuando trató con Noé, tampoco. Y con todos esos patriarcas, le creyeron a Dios sin que hubiera una ley. Y Dios trató con ellos y ellos experimentaron la misericordia del Señor, la gracia de Dios, sin tener una ley. Y fueron declarados justos, como lo fue Abraham.
Pero el pueblo más adelante dejó lo principal, que es la fe, creerle a Dios. Amén, pero creerle, ¿qué le iban a creer a Dios? Dios al comienzo dio una promesa. Amén, de redención, de salvación. Y eso es lo que ellos tenían que creer y seguir confiados en esa promesa. Por ejemplo, hay una parte que es en Romanos capítulo 1, vamos a mirar ahí. Romanos capítulo 1, la introducción que hace el apóstol Pablo de este libro. Escuche cómo dice el apóstol Pablo. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Y qué dice ahora? Que él había prometido. ¿Qué prometió? Prometió el evangelio. Amén. Que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Y aquí viene cuál es la promesa: acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Es decir, los profetas venían anunciando en las santas escrituras la promesa de que nacería el Redentor del mundo, que sería el Cordero de Dios, pero que también era el Hijo de Dios. Amén, gloria al nombre del Señor, porque todas son funciones que Jesucristo cumple. Es el Hijo de Dios porque Dios se encarnó y nació de una mujer. Así que en lo humano era el Hijo, pero en lo divino era el Dios Todopoderoso. Pero ese mismo Hijo de Dios era el Cordero, es decir, que tendría que morir para que la raza humana pudiera ser perdonada. Amén. Pero ya no sería colectivamente, sino que es individualmente, porque cada persona tiene que responder por sus propios hechos, sus propios pecados. La salvación es colectiva, listo. Llevó el pecado, quitó de en medio el pecado, pagó por todos, pero la salvación de cada uno tiene que recibirla individualmente, creyendo esa obra. Amén. Entonces, por eso la Biblia contiene en el Antiguo Testamento la palabra arrepentimiento en bastantes partes, porque el pueblo se desvió de esa guía que Dios le dio desde el comienzo, que vivieran por fe, que vivieran bajo su gracia, vivieran bajo la promesa. Amén. Creyéndole a Dios, pero ellos se desviaron. Entonces hay uno de los versículos como sobresalientes que está en Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, bastante conocido. Pero si ustedes leen el Antiguo Testamento van a encontrar mucho esa palabra, Dios llamando al arrepentimiento. Pero allá en el pueblo era distinto acá, porque allá los llamaba era que se volvieran a lo original, que es a la gracia, a la promesa de Dios, que caminaran por fe. Porque la ley vino fue para castigar. Amén. Por eso no vino para salvar, sino para descubrir el pecado y para condenar el pecado. Y por eso bajo la ley nadie podía ser salvo. Entonces 7:14 ya lo tienen. Si se humillare mi pueblo, mire que era su pueblo. Si se humillare mi pueblo, bendito el Señor, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. Entonces ahí está llamando al arrepentimiento, que se aparten de los malos caminos. Pero esto era el pueblo que ya era pueblo de él, pero que se había desviado. Entonces él lo está llamando a que se arrepienta.
Pero cuando se predica el evangelio a las personas que no son creyentes, que no son pueblos de Dios, entonces ellos pueden entrar al reino de Dios por el arrepentimiento. Ahorita vamos a examinar bien el arrepentimiento. Y esto es para que usted también examine su arrepentimiento. Amén, gloria al nombre del Señor. El versículo que leímos de San Marcos capítulo 1, ustedes observan que dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Amén. Recuerden que las doctrinas del evangelio no están en los evangelios, sino en las epístolas, la de la iglesia. Solo el Señor anunciaba algunas cosas allí, pero que los evangelios son como una transición entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto del anuncio del reino, porque Dios siempre ha querido reinar en su pueblo. Reinó en Israel en muchas ocasiones, pero recuerdan que cuando el pueblo, en el tiempo del profeta Samuel, que a la vez era un juez, el pueblo le dijo a Samuel que orara a Jehová para que le diera un rey. Entonces cuando estaban diciendo queremos que tengamos un rey como todas las demás naciones, estaban rechazando al Señor como su rey. Amén. Ahí se rompió el reinado de Dios en su pueblo. Ya habían reyes y esos reyes eran personas, es decir, de 100, 2 o 3 que eran buenos. Eso es lo que refiere los libros, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Están diciendo los reyes, la mayoría fueron tremendos. El primer rey que hubo, que Dios aceptó, y aún Dios, mire la gracia de Dios, no. Ellos pidieron, a Dios no le agradó, no le agradó. Y le dijo a Samuel que le dijera al pueblo cómo los trataría el rey. Yo no creo que Dios indujo a Saúl para que los tratara así, sino que Dios sabe las cosas de antemano. Amén. Saúl comenzó en una forma humilde. Cuando el profeta le dijo que él iba a ser el rey de Israel, él dijo: yo, rey de Israel, soy de una de las familias más pobres de Israel, de la tribu más pequeña. Ahí se portó, qué cosa bonita, ¿no? Eso fue efectivo allí. Y cuando llegaba el momento de ungirlo, se escondió. Se fue al bagaje, ahí donde estaban guardaban las maletas y los alimentos, por ahí estaba escondido. Entonces no aparecía Saúl, y el Señor le dijo a Samuel: dile que lo vayan a buscar, que está en el bagaje. ¿Dónde se esconderán que Dios no sepa dónde está uno escondido? Y lo trajeron. Y él dice que era un hombre tan apuesto, con un porte tan importante que era más alto que todos los demás, del hombro hacia arriba era más alto, sobresalía. Le derramó el cuerno de aceite que era símbolo del bautismo del Espíritu Santo en aquellos tiempos. Y vino el Espíritu de Dios sobre él y profetizó. Amén, entre ellos. Y dice que cuando él salió y comenzó a caminar, dice, cuando apenas volteó su espalda, fue mudado en otro hombre. Y es un milagro grande ahí. Los primeros años del reinado de Saúl fueron efectivos. Ganó grandes victorias para el pueblo, dirigió bien el pueblo. Pero como por ahí está siempre la naturaleza pecaminosa, ¿no? Y mire que en este tiempo también le pasa a los hombres así. Para uno permanecer fiel hasta el final, tienen que entender bien cómo es esto del evangelio. Saúl, cuando se vio que era un rey tan famoso y tan poderoso, ganando batallas, entonces en vez de humillarse más, lo que hizo fue que comenzó como a pensar en él. Yo soy, apenas uno diga yo soy fulano, yo soy tal, listo, ya va perdido. Porque mientras más miremos al Señor, menos nos nombramos nosotros.
Porque frente a Jesucristo uno se desaparece. Amén. Entonces comenzó a hacer su propia voluntad, sus propios intereses, y terminó tan mal como terminó Saúl. Terminó en la ruina espiritual. Entonces Dios llamaba a su pueblo al arrepentimiento. Entonces cuando aparece Juan el Bautista, que venía preparando el camino al Señor, ¿qué era lo que se venía acercando? Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué era eso? Que no reinaba Dios en el pueblo. Y ahora venía Jesucristo, amén, que nació siendo rey, porque Él es el verdadero rey. Amén. Él venía a introducir no un reino material como el de Israel, sino un reino espiritual, que fue el que Dios siempre quiso. Amén. Así que estando Él presente, porque recuerden que cuando nació Jesús en Belén, y unos magos del oriente, que no son los magos de hoy, no, esos eran sabios y se les decían magos, estudiosos del universo, de los planetas. Pero hay dos corrientes, que es la astrología y la otra es la astronomía. La astronomía es lo que estudian la parte de organización y funciones de los planetas en el mundo. Pero la astrología estudian que los planetas dirigen la vida de las personas. Eso sí es algo distinto. Entonces estos hombres eran estudiosos de los astros, de los planetas. Por eso ellos vieron una estrella y dicen, bueno, hemos sabido, eran hombres estudiosos también de lo que Dios decía, porque de otra manera, ¿cómo? Dice, vamos a Belén a ver el rey que ha nacido. Amén. El rey que ha nacido. Así que si alguien le canta a Jesucristo que es rey, Él sigue siendo rey. Y si no le canta que es rey, también es rey. Amén. Él es el rey. Pero no un rey común, rey de reyes y Señor de señores, el Dios Todopoderoso. Amén, amén. Entonces ya Él estaba presente y comienza a decir, el tiempo se ha cumplido. Bueno, ¿cuál tiempo? Porque Él estaba anunciado que vendría. Y ya se había manifestado Israel, creo que de 30 años se manifestó a Israel como el Mesías Salvador. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Saben ustedes que ese Evangelio no era el Evangelio de ahora? Porque la palabra Evangelio lo que significa es anuncio, buenas nuevas. Y Él estaba anunciando era el reino de Dios que venía. Ya el rey estaba presente. Dice, bueno, crean en este anuncio, que el rey está presente. Y alguien le preguntó, ¿el reino de Dios vendrá con advertencia? Y él respondió, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque el reino de Dios entre vosotros está. Porque estaba el rey. Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel? Rechazó a su verdadero rey. Oigan eso, rechazó a Jesucristo, que es el rey de reyes y señor de señores. Su Dios, su Salvador, lo rechazó. Pero el pueblo gentil, que estaba sin Dios y sin esperanza en el mundo, entonces esa promesa hecha a Abraham comienza a tener su efecto, a extenderse hacia las otras naciones. Y dice que los gentiles, que somos nosotros que no somos judíos, entonces por la predicación ya no del reino para Israel, ¿no? La predicación del Evangelio. Porque ahora, ¿qué es el Evangelio ahora? El Evangelio es el anuncio de que Jesucristo, Redentor del mundo, murió crucificado,
fue muerto, fue sepultado, derramó su sangre, pero que su muerte era una muerte que estaba ya anunciada por los profetas. Amén, gloria al Señor. El profeta Isaías dice que herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Sin que él naciera, estaba hablando ya de su muerte y de su sacrificio. Así que cuando Jesucristo le dice a los apóstoles, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿qué evangelio es? Es el evangelio de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es decir, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. Porque allí el Señor trajo la redención, la salvación para la raza humana. Así que sintámonos todos en esta mañana felices, contentos. Vea, cuando alguien dice, siendo creyente, yo no sé, yo no conozco la felicidad. ¿Será que no piensa en eso, no? Porque si uno la felicidad la tiene como estar muy bien económicamente y que nadie lo moleste y que todo, por ahí sí, ¿no? Pero uno aún sufriendo en esta tierra, cuando se acuerda que está en el reino de Dios, amén, y que Jesucristo es su rey, con eso tiene para gozarse. Amén, amén. Así que el reino de Dios es que siempre Dios, en todos los tiempos, ha querido reinar en la gente, no tanto reino político, no tanto reino social. Es el reino de Él, habitando en la gente. Amén. ¿Qué es lo que es la iglesia hoy? La iglesia no es un pueblo político. La iglesia no es un pueblo basado en cosas de economía. No está basado en religiones terrenales. La iglesia de Jesucristo es el reino en este tiempo. Amén. Es el reino de Dios que también el reino tiene varias etapas. Porque el reino en este tiempo es Dios reinando en su iglesia. Amén. Pero luego dice la Biblia que vendrá el reino literal. Amén. Cuando dice que reinará 1000 años, eso sí es Jesucristo mismo sentado en el trono, amén, de David en Jerusalén. Cuando Él venga por segunda vez, porque ahora viene el arrebatamiento de la iglesia, y la iglesia pasará con Él 7 años en las bodas del Cordero, y luego regresará con Él, según la Biblia, amén, para reinar. Cuando Jesucristo reine en la tierra y su pueblo con Él, es cuando dice, regiremos las naciones con vara de hierro. O sea que habrá un régimen. Dice que los reyes de la tierra llevarán sus coronas y las echarán a los pies de Jesucristo. Nadie hará más nada. Se acabaron las guerras, se acabó todo, viene la paz completa. Amén. Paz hasta en los animales, porque dice que jugará el niño en la cueva, en la boca de la cueva de una víbora, y no le hará daño. Estarán juntas las crías del león o de la leona con un animal, digamos con una oveja, figúrese. Es el reino. Miren ustedes que ahora mismo está el reino, amén. Ahora mismo está el reino. ¿Cuál es el reino? Dios reinando en la vida de los que le aceptan como Salvador. Pero luego viene el reino milenial, que sí tocará a todas las naciones. Amén. Pero vamos ahora al tema del arrepentimiento, porque en San Juan capítulo 3, cuando Nicodemo le dice, Maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Estaba reconociendo que él sí era venido de Dios. Pero de pronto, como él era uno de los fariseos, de los principales fariseos, estaría como congraciándose con él solamente. Pero él se sentiría como muy bien, ¿no? Fariseo de lo especial de Israel.
Pero Jesucristo le dice unas palabras contundentes. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. Él se admiró y dijo que cómo podría el hombre volver a nacer, porque ese lenguaje no lo conocía él, de que el hombre volviera a nacer. Pensaba que después de estar nacido y de ser viejo, dice allí, eso sería imposible, volver al vientre de la madre para volver a nacer. Pero Jesús le dice que no es el nacimiento natural, es un nacimiento espiritual. Amén. De cierto te digo, entonces si comienza a explicarle que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero, no lo puede ver, y segundo, no puede entrar. Y le explica que no es el nacimiento natural, sino el nacimiento espiritual, porque le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En esa parte que acabamos de expresar hay algunas confusiones en algunos hermanos nuestros que dicen que el nacimiento de agua es el bautismo en el nombre de Jesús, pero no, porque allí está hablando de nacimiento, y el bautismo en las epístolas de Pablo dice que es la sepultura. Así que no puede ser nacimiento y a la vez sepultura. Amén. Y el agua que menciona allí en San Juan capítulo 3, el que no naciere de agua y del Espíritu, es el símbolo de la palabra de Dios. No le cito lo demás porque ese no es el tema, pero en las epístolas de Pablo, de San Pedro, ahí está diciendo, como por ejemplo, en Efesios capítulo 5, versículos 26 y 27, él dice que se presentará su iglesia a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tenga manchas ni arrugas ni nada semejante, sino que sea santa y sin mancha, y dice que él la está lavando ahora, en este tiempo, en el lavacro del agua por la palabra. O sea que el agua es símbolo de la palabra. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Pero si usted va a Romanos capítulo 6, allí dice lo que es el bautismo. Amén, amén, bendito el Señor. Por eso la Biblia hay que aprender a estudiarla. Hay que aprender, porque es que uno tiene que mirar el contexto, a qué se está refiriendo el escritor, qué es lo que quiere decir. Amén. Mire que aquí sí es el bautismo porque está hablando. Está hablando aquí del arrepentimiento también y está hablando del bautismo. Entonces dice, versículo 1 de capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? Porque él viene hablando en el capítulo 5 de la gracia de Dios. ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Muerto al pecado, y si se murió no puede estar en el pecado porque murió. Digamos así, si alguien murió, nadie lo va a esperar que lo va a ver por ahí. Aquí hemos sepultado varios hermanos y no lo hemos visto más en el culto, ¿verdad? No puede estar en el culto porque él murió. Y si un ladrón por allí, por algunos barrios de Santa Marta, ya lo conocen, que es el que se mete en los patios y roba cosas, se murió y lo sepultaron, y el siguiente día que lo sepultan hay otro robo, nadie dirá que es él. Dice, este es otro ladrón, este es otro, no puede ser él, porque el que murió desapareció de esta vida terrenal. Amén. Por eso dice, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis
que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. De que el bautismo es el símbolo de la sepultura. Por eso es que el que se bautiza sin arrepentirse está mal, porque el que se bautiza es porque está muerto al pecado. Porque la sepultura es para el muerto, nunca es para los vivos. Amén, gloria al Señor. Y el apóstol dice: ¿no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Escuche, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin o con el propósito de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir esto? Persona que se arrepiente, porque arrepentirse es dar media vuelta, es cambiar de pensamiento. Amén. Por ejemplo, puede estar el hombre o la mujer, bueno, encantada con su vida mundana. Me gusta la rumba, me gusta tal cosa. Y hay gente que van gozándose con todos los deleites del mundo, pero oyen el mensaje de Jesucristo y Dios trata con ellos por el mensaje. Por eso es que hay que predicar el evangelio de verdad, el evangelio. Porque así como usted ve a la gente gozándose en los deleites y placeres del mundo, están diciendo: ay, Dios está conmigo, los ángeles me cuidan. Porque creen que Dios está cuidándolos en todo. Pero cuando la persona entiende que hay un Salvador que se llama Jesucristo y que hay que recibirlo, porque la gente dice: yo creo en Él, y ese es el decir, creo y creo. Pero una cosa es entregarle la vida a Jesucristo. Inmediatamente que le entrega la vida porque creyó, eso quiere decir que se arrepintió. Él dice: bueno, esta vida que llevo ahora entiendo que no es correcta, voy mal por aquí. Eso se lo muestra el Espíritu Santo por la predicación del evangelio. Voy mal por aquí, pero no solamente entiende que va equivocado en la vida, sino que se le abre una puerta y un camino nuevo que se llama Jesucristo. Amén. Por eso el profeta Isaías capítulo 55 dice: deje el impío su camino. Amén. Oiga, déjelo. No puede seguir en el camino, en el mal camino, diciendo que Dios está con él y que todo está bien. No. Cuando descubra a Jesucristo como Salvador, él se apartará del mal camino. Amén. Porque eso es lo que demuestra que sí creyó y lo que demuestra que está arrepentido. Entonces, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Oiga, sus pensamientos, porque anda en el camino, en el mal camino, es por los pensamientos. Pero cuando el pensamiento cambie, porque lo cambia el mensaje de Jesucristo, él dice: hay un Salvador, yo estoy perdido, y ya está cambiado la manera de pensar. Entonces, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia el Señor. Amén. El cual tendrá de él misericordia. Amén. Y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Amén. Eso es lo que sucede cuando alguien viene a Jesucristo para recibirlo como Salvador. Pero inmediatamente que cree en Jesucristo, pero escuche, que creer en Jesucristo es que hay unas creencias que son como parecidas a la Biblia, pero no es la propia, no es la efectiva. Si usted le preguntara a cualquiera por ahí por la calle: ¿usted cree en Jesucristo?, le van a decir muchos que sí creen. ¿Por eso son cristianos consagrados? No. Alguien puede creer en Jesucristo creyendo que es un hombre muy sabio, que tiene unas enseñanzas
sociales y morales muy bonitas. Y yo me gusta eso que dice Jesucristo. Y cree en Jesucristo, es salvo por eso. Amén. Pero el mensaje que se mandó a predicar, no digan que Jesucristo es un hombre muy sabio. Díganle que es un hombre que hace muchos milagros. Díganle que Él es un hombre que sabe todas las cosas. Todo eso es bueno. Pero eso no, creyendo eso no se salva a nadie. ¿De qué es lo que tiene que creer? ¿Qué es lo que tiene que creer? Es decir, si no se pasa por la muerte en la cruz, no se está predicando la salvación. Amén. Porque allí fue donde nos salvó Él. Y eso, por eso los apóstoles son insistentes en eso. Amén. Si usted lee el sermón de San Pedro, léaselo en la casa, leamos la Biblia cuando dicen amén. Del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles. Entonces el apóstol Pedro dice allí todo eso de la muerte de Él, de su resurrección. Y eso era lo que ellos predicaban. Jesucristo, como redentor del mundo, nos redimió por su muerte, pero se levantó al tercer día, resucitó, está vivo. Ese era el mensaje, amén. Y ese debe ser el mensaje nuestro. Y por ahí entramos nosotros en el reino de Dios, que es un reino no político ni material, es un reino espiritual en este momento. Amén. Por eso, hermanos, la gente del mundo ignora la riqueza que tenemos nosotros, lo grande que tenemos nosotros, porque esto no son palabras inventadas de nadie, esto es una realidad. Dios mora en su iglesia. Ese es su templo en estos tiempos. Es la casa de Dios, es el pueblo de Dios, es el edificio de Dios. Amén. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Pero para entrar en el reino y disfrutar de todo lo que tiene el reino de Dios, porque tiene muchas cosas maravillosas. Amén. Es a través de creer, ¿no? Y el creer nos lleva al arrepentimiento. Por eso lo que se va a predicar tiene que ser lo que se mandó a predicar, lo que produce salvación. ¿Sí me están comprendiendo ustedes o me estoy sabiendo explicar? Porque es que se acostumbra a predicar en una manera de cosas bonitas que se dicen. Yo no estoy diciendo que sea malo. Si uno le dice a la gente, bueno, amigo, si usted recibe a Jesucristo como Salvador, Él le arregla todos sus problemas que tenga. ¿Quién dice que eso es malo? Eso no es malo. Si usted está enfermo, lo va a sanar. Si anda en mucha pobreza, le va a dar con que vivir bien. ¿Eso es malo? Pero le está diciendo qué fue lo que pasó en la cruz para salvarlo. Bueno, ahí está el asunto. ¿Por qué? Porque la persona pasa hablándole que va a recibir muchos beneficios de Dios y que Dios lo va a acompañar, que Dios lo va a bendecir, que Dios lo va a prosperar. Y él pasa, entonces, ¿cómo puede arrepentirse? ¿De qué se va a arrepentir? Porque, se arrepintió uno, vamos a anotarle el nombre, pero es que no se le predicó el evangelio. Entonces se va a levantar de allí y dice, bueno, vine aquí para que Dios me bendiga y Dios me prospere, me sane, me arregle mis problemas, pero no ha captado para qué vino, porque no se le predicaron bien el evangelio. Amén. Hay que decirle primero que él es un pecador perdido. Amén. No ofendiendo a la gente, sino diciéndole bíblicamente que la raza humana está perdida, pero que hay redención para la raza humana. Porque antes de morir Jesucristo no había redención. Ahí sí no había esperanza para nadie, solo para aquellos que le habían creído a Dios y andaban en su gracia.
Pero ahora, aunque el pecador está perdido porque no ha conocido a Cristo, sin embargo hay una gran salvación para él. Y hay un gran Salvador para él. Si se le predica a Jesucristo como Salvador por su muerte en la cruz. Amén, hermanos. Entonces él sí va a ver qué es lo que enfocaría. En lo primero enfocaría que Dios es bueno, que es misericordioso, eso no es malo, que Dios prospera, que Dios sana, que Dios bendice, nada de eso es malo, pero no ha enfocado por su fe para arrepentirse. Amén. Pero cuando le digan, hay un Salvador que se llama Jesucristo, que murió por ti, por todos nosotros en la cruz, ahí llevó nuestros pecados y ahí llevó el pecado, venció al mundo, venció la carne, venció al diablo. Amén. Cuando dijo consumado es, estaba diciendo, ha sido terminada la redención de la raza humana. Pero ¿cómo fue? Por la muerte de él, porque su muerte tiene un significado muy grande, muy maravilloso. Es que se pagó la culpabilidad del hombre. Satanás fue derrotado porque Satanás tenía como algo, como caballito de batalla se dice, bueno, ellos pecaron y por eso están en mi reino y están conmigo. Pero cuando se apagó la deuda, amén, ya no tiene nada que decir. Porque el santo, el justo, el inocente murió en lugar de los pecadores para quitar la culpabilidad delante del hombre, delante de Dios. Amén, amén. Entonces vamos a examinar nuestro arrepentimiento. Amén. Y esto lo vamos a continuar en la segunda parte, en la segunda escuela, pero voy a decir esto. Cuando alguien descubre que es un pecador, porque Dios es el que se lo muestra, ni siquiera es el predicador. El predicador predica el evangelio y Dios hace la obra y le muestra a la persona. Amén. ¿Qué le muestra? Que está perdido. No tiene que decírselo uno, sino predíquele el evangelio. Y Dios lo convence de pecado, de justicia y de juicio. Se siente mal ante Dios. Pero inmediatamente que se sienta mal por la predicación, entiende que está perdido, que está mal ante Dios, inmediatamente se le está predicando que ahí está el Salvador, el Redentor, a quien lo puede perdonar. Amén, quien lo puede recibir. Gloria al Señor. Quien lo puede cambiar, su vida se la puede transformar. Entonces, ese arrepentimiento cuando se hace de verdad, porque creo que ahí es donde está el error de tantos grupos religiosos que no le predican a la gente el arrepentimiento, sino que entre y cante y ofrende y listo. No, para entrar al reino de Dios tiene que nacer de nuevo. Amén. Si no nace de nuevo, puede estar en las bancas y haciendo todo, pero allí no va a experimentar qué es la salvación. Amén, amén. Y es posible, porque yo escuchaba el testimonio de un hijo de pastor, que él vino a recibir a Cristo después que tenía más de 20 años. Si yo ahí en la iglesia hasta servía y todo, pero un día con una enseñanza yo entendí que yo tenía que entregarme a Jesucristo, arrepentirme, porque por ahí andaba escondido haciendo cosas. Es ese día que me rendí a los pies de Cristo, sentí algo maravilloso en mi vida. Y a partir de allí he comenzado a caminar con el Señor de verdad. Por eso digo, hermano, examinemos nuestro arrepentimiento. Amén. Porque dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Se sabe que es un proceso, ¿no? Porque no es que se arrepintió y ya quedó transformado, sino que comenzó. Amén. Ya está dentro.
porque recibió a Cristo. Y ahí comienza el proceso de la salvación, transformándolo, cambiándolo. Y es bonito tener esa experiencia de que uno siente que Dios está trabajando en la vida de uno y uno le está obedeciendo. Pero si no se ha arrepentido y trata de hacer las cosas solo digamos externamente o en una formalidad, allí nunca va a llegar. Por eso Jesucristo fue tan claro cuando dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y recuerde que ese reino, entrar a la iglesia como un verdadero creyente, es entrar al reino de Dios. Amén. Y cuando Cristo venga por su iglesia, ya Él está listo aquí en la tierra, está disfrutando ya el reino. Amén. Está disfrutando el reino y está experimentando el reino, y eso de que nos levante para llevarnos al cielo, esa es parte, amén, de lo que aquí hemos vivido. Porque si miramos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, él dice: porque el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Usted puede gozarse aquí en la tierra el reino de Dios, vivir la justicia, y la justicia es la que trae la paz. Amén. Y si tiene justicia y tiene paz, entonces el Espíritu Santo está presente para que usted se goce. Gozo en el Espíritu Santo. Amén, amén. Vamos a pedirle que se pongan de pie. Aquí hay visitas esta mañana. Si una visita dice: bueno, yo he entendido eso, que Jesucristo es el Salvador, y yo quiero entregarme a Él, y creo en Él, porque la predicación del Evangelio despierta la fe a la persona para que crea. Pero si no está clara la predicación del Evangelio, ¿cómo podrá entender para creer? Porque uno se arrepiente cuando cree, y puede creer cuando le prediquen bien el Evangelio. Si no, no podrá. Entonces, algún amigo aquí, una amiga, una visita, quiere entregarse a Jesucristo este día recibiéndolo como su Salvador. Si hay alguien aquí, puede pasar acá. Es el inicio para usted de entrar en el reino de Dios. Amén. Pero si hay hermanos y hermanas ya bautizados que descubren: si no, yo tengo problema con eso, yo en verdad no, como que no he entendido bien, como que no me he entregado de verdad. Bueno, también para usted hay oportunidad. Usted hoy puede arrepentirse, porque el arrepentimiento viene por entender, amén, quién es Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. ¿Hay una persona que quiere venir aquí a entregar su vida al Señor? Levanta la mano, que quiere recibir a Cristo como Salvador. Amén, gloria al nombre del Señor. Hay una mano levantada. Hermana, amiga y amigo, porque no es solamente asistir y asistir y asistir. Hay que dar el paso de obediencia. Hay que recibir a Cristo. Porque algunos piensan que de pronto asistiendo ya... No. Es que uno tiene que decir: bueno, hoy le entrego mi vida a Cristo, para que usted disfrute, amén, de lo que es la salvación y la vida cristiana. Amén. ¿Quién más levanta su mano para recibir a Cristo? Puede pasar la persona que levantó la mano allá atrás, puede pasar acá para orar por él o por ella. Amén. Hay un hermano que diga, bueno, de pronto, porque a veces a la persona le da pena, como decimos nosotros. Gracias. Mira. Amén. Hermano, hágalo allí solito delante de Dios. Que viene la señora que levantó su mano. Amén, amén.
A ver quién la acompaña aquí, una de las hermanas que la acompañe para orar por ella. Amén, amén. Aleluya, aleluya. ¿Hay otra persona? Siga. Aleluya, aleluya. Venga, levantó la mano para orar por él también. A recibir a Cristo como su Salvador, el que murió en la cruz y resucitó para salvarlo eternamente. Bendito el nombre del Señor. Y los hermanos, usted allá puede orar, aunque esté en la última banca. Si usted ha entendido la palabra, Dios le ha hablado, usted dice, yo debo arrepentirme. Ahora, si se arrepintió y es salvo ya, pero anda mal, también hay la oportunidad para que se arrepienta. ¿Ahora de qué? De lo malo que esté haciendo. Amén. Oramos. Padre Santo, Señor de la gloria, bendito tu nombre, glorioso y santo Jesús. Te alabo y te glorifico, amado Salvador. Bendigo tu nombre, Dios eterno.